En el verano de 2005, la calma aparente del Golfo de México escondía una amenaza que pronto se convertiría en una de las mayores tragedias naturales de la historia moderna de Estados Unidos. Los huracanes son parte del ciclo natural del Atlántico. Nacen en aguas cálidas y se desplazan con furia hacia las costas, pero en agosto de ese año, la naturaleza daría un golpe devastador, uno que dejaría cicatrices imborrables en la memoria colectiva: el huracán Katrina. El 23 de agosto, una tormenta tropical comenzó a formarse sobre las Bahamas. Al principio, parecía solo otra de las tantas que se generan cada temporada, con vientos intensos y lluvias torrenciales. Sin embargo, la combinación de las altas temperaturas del mar y las condiciones atmosféricas lo transformaron en un monstruo. Katrina tomó fuerza rápidamente, alcanzando la categoría 1 y moviéndose en dirección a Florida. El 25 de agosto tocó tierra en ese estado, dejando daños y provocando la muerte de 9 personas. Pero aquel primer impacto fue apenas un aviso. Una vez que volvió al mar, sus vientos se intensificaron y la tormenta comenzó a crecer de forma alarmante. En cuestión de horas, Katrina se convirtió en un huracán de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de más de 280 kilómetros por hora. La presión en su ojo cayó a niveles históricamente bajos. Los meteorólogos advertían que el desastre era inminente. La trayectoria lo dirigía directamente hacia la costa del Golfo y la ciudad de Nueva Orleans, una urbe vibrante, cultural y musical, estaba en la línea de fuego. Nueva Orleans es una ciudad única, construida en gran parte bajo el nivel del mar, protegida solo por un sistema de diques, siempre fue vulnerable a las inundaciones. Sus barrios, su historia de jazz, su herencia francesa y afroamericana la hacían un tesoro cultural, pero también un lugar sumamente frágil frente al embate del agua. Cuando las autoridades vieron la magnitud del huracán que se aproximaba, ordenaron la evacuación masiva. Miles huyeron en vehículos, saturando carreteras, buscando refugio en otros estados. Sin embargo, decenas de miles no tenían cómo escapar. La pobreza estructural de muchos habitantes de Nueva Orleans, especialmente en comunidades afroamericanas, hizo imposible la evacuación total. Muchos se quedaron atrás, algunos por decisión propia, pero la gran mayoría por falta de recursos. El 29 de agosto de 2005, Katrina tocó tierra cerca de Buras, Luisiana, como un huracán de categoría 3, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Aunque había perdido algo de fuerza, el tamaño de la tormenta seguía siendo colosal. El viento rugió como un monstruo invisible, arrancando techos, doblando postes eléctricos como si fueran ramas, y levantando olas gigantescas. Pero lo peor vino del agua. En cuestión de horas, el sistema de diques que protegía a Nueva Orleans comenzó a ceder. El agua del lago Pontchartrain se desbordó con una furia incontenible. Los muros de contención colapsaron en más de 50 puntos y el agua comenzó a inundar los barrios de la ciudad. Calles enteras se convirtieron en ríos. Casas quedaron sumergidas hasta los techos. Vehículos flotaban sin rumbo. Personas trepaban a los segundos pisos o subían a los techos para escapar del nivel creciente del agua. La devastación fue total. El 80% de Nueva Orleans quedó bajo el agua. El icónico barrio del Lower Ninth Ward fue uno de los más golpeados. Familias enteras quedaron atrapadas. Algunos esperaron días enteros en los techos mientras helicópteros sobrevolaban rescatando a los sobrevivientes. Los refugios improvisados como el Superdome colapsaron por el hacinamiento. Decenas de miles buscaron protección allí, pero lo que encontraron fue miseria, calor sofocante, falta de alimentos, baños colapsados y una desesperación colectiva que crecía cada hora. Las imágenes de personas atrapadas en sus casas, sosteniendo carteles que pedían ayuda, de cadáveres flotando en las aguas estancadas y de familias enteras vagando sin rumbo en busca de refugio, recorrieron el mundo entero. La ciudad más alegre del sur de Estados Unidos se había convertido en un escenario apocalíptico. Pero la tragedia no solo fue natural.
La respuesta gubernamental fue lenta, desorganizada y, para muchos, negligente. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, tardó en reaccionar. La Guardia Nacional fue desplegada, pero la ayuda llegó tarde. Los damnificados esperaban agua, comida y rescate, pero lo que encontraron fueron días de abandono. La indignación creció. Las críticas hacia el presidente George Bush y hacia las autoridades locales se multiplicaron. Las cámaras mostraban el dolor de una población que se sentía olvidada. Los números finales fueron estremecedores. Más de 1,800 personas perdieron la vida, miles desaparecieron y alrededor de 1 millón fueron desplazados. Los daños materiales superaron los $125 mil millones, convirtiendo a Katrina en el huracán más costoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Más allá de las cifras, quedaron las historias humanas, madres que buscaban a sus hijos entre los escombros, ancianos que murieron esperando ayuda en los techos, comunidades enteras devastadas con viviendas reducidas a montones de madera. Y también quedó en evidencia una verdad dolorosa. La vulnerabilidad social y económica amplificó el desastre. Los más pobres fueron los más afectados, los que no pudieron huir temprano, los que quedaron a merced del agua. La reconstrucción de Nueva Orleans tomó años. Barrios enteros desaparecieron y muchos de sus habitantes nunca regresaron. Sin embargo, también emergió la resiliencia de una ciudad que, aún golpeada, mantuvo viva su identidad cultural. El jazz volvió a sonar, el Mardi Gras regresó, y poco a poco la vida se abrió paso entre las ruinas. El huracán Katrina no solo fue un desastre natural, sino un espejo brutal que mostró las fallas de un sistema, la fragilidad de la infraestructura y las desigualdades sociales que marcaron la diferencia entre vivir o morir. Fue una advertencia para el futuro. Un recordatorio de que la naturaleza no distingue entre ricos y pobres, pero la sociedad sí lo hace. Y en esos días de agosto de 2005, esa desigualdad quedó tatuada en la memoria de la humanidad. Hoy, cada vez que se escucha el nombre Katrina, no se piensa únicamente en viento y lluvia, sino en el sufrimiento humano, en la desesperación de los que quedaron atrapados y en la fuerza de una comunidad que luchó por sobrevivir y reconstruirse. Fue una herida abierta, un antes y un después, y un recordatorio de que la verdadera tormenta no siempre está en el cielo, sino en la forma en que enfrentamos juntos, o no, los desastres.